Acabo de enviar el link de asistencia. Lo vuelvo a enviar. Listo, movimiento en dos dimensiones. Entonces, cuando nosotros veíamos movimiento en una dimensión, decíamos que este carrito se podía mover o adelante o se podía mover atrás. No tenía más opciones, solamente adelante o atrás. Cuando uno habla de movimiento en el plano, ese movimiento ya puede moverse tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Listo? Entonces puede hacer así, o puede hacer así, o puede simplemente comenzar a dar vueltas. Este es un movimiento en el plano. ¿Listo? Entonces básicamente vamos a tener esos tres movimientos. Para ello, entonces, se van a imaginar ustedes una manguera de agua. ¿Listo? Sin embargo, primero vamos a hablar de algo muy importante que se llama el principio de Galileo. ¿Listo? Entonces, ¿qué decía nuestro amigo Galileo, padre de la ciencia moderna? Pues lo que él decía es que cuando sucede un movimiento que es en dos dimensiones, el movimiento en cada una de esas dimensiones va a ser independiente del otro. Es decir, que sucede el movimiento horizontal como si no existiera el vertical. Y de igual modo va a existir el movimiento vertical como si no existiera el horizontal. ¿Listo? Ese es el principio de Galileo. Es decir, que nos toca analizar el movimiento en el eje X y el movimiento en el eje Y. No olvidemos que el movimiento en el eje X es el horizontal y el movimiento en el eje Y es el vertical. ¿Listo? Entonces, aclarado que es el principio de Galileo, vamos a hablar del primer tipo de movimiento bidimensional. Se llama movimiento semiparabólico. ¿Listo? Este movimiento se presenta cuando yo tengo un objeto, hablar de una pelotita, y le imprimo una velocidad horizontal, que lo voy a llamar v de x, ¿cierto? Y este objeto se encuentra a una altura con respecto al piso. Pues digamos que este es el piso, el objeto está a una altura h, nosotros no la vamos a llamar h, sino que la vamos a llamar y, porque es el eje vertical, para que no nos equivoquemos. ¿Listo? Entonces, cuando yo lanzo un objeto con una velocidad horizontal y ese objeto está a una altura h, este objeto entonces va a hacer el siguiente movimiento. ¿Listo? Es como si ustedes sostuvieran una manguera de agua acá, abren la llave, que esté completamente horizontal, el agua sale horizontal, pero la curva que nosotros vemos que hace el agua es esta. ¿Listo? Obviamente va a recorrer una distancia horizontal desde el punto en que se abre. Lo vamos a llamar distancia en X. ¿Listo? Entonces, aplicando el principio de Galileo, que nos dice que este movimiento va a estar eh, siendo independiente en el eje horizontal y vertical, pues vamos a analizar cómo hacer el movimiento de manera horizontal para iniciar. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener horizontalmente? El objeto parte con una velocidad inicial, que nosotros vamos a llamar v de x. Va a tener una v de x. ¿Listo? Vamos a asumir que no hay aire. Si no hay aire y no hay atmósfera, no va a haber nada que haga que este objeto se detenga o se vaya deteniendo. No hay nada que reduzca esta velocidad en x. ¿Sí? Y no tiene ninguna forma en que se propulse esa pelotita hacia adelante. Si nos aumenta la velocidad y tampoco disminuye, pues la velocidad va a ser constante. Va a ser una velocidad constante. Si la velocidad es constante, entonces vamos a tener un movimiento uniforme. Movimiento uniforme. ¿Listo? Y cuando un movimiento es uniforme, básicamente tenemos tres ecuaciones. Esas tres ecuaciones son distancia, que en este caso va a ser x, va a ser igual a velocidad en x multiplicado por el tiempo.
el tiempo, a ver si se está multiplicando, va a pasar ahí, va a ser igual a la distancia y entre la velocidad en X. Y si yo quiero calcular la velocidad en X, pues va a ser exactamente igual a la distancia y entre el... ¿Listo? Eso con respecto al eje horizontal. Entonces vamos a tener un movimiento uniforme. Entonces, este objeto se va a mover hacia la derecha como si no existiera el movimiento vertical. Ahora vamos a ver el movimiento vertical. Entonces nos vamos a preocupar únicamente por la parte vertical del movimiento. Entonces, si nos preocupamos por la parte vertical y nos olvidamos del horizontal, ¿cierto? Nos damos cuenta que esto es colocar una pelotica y dejarla que se caiga, donde la velocidad inicial va a ser igual a cero. Cuando yo dejo un objeto, simplemente bajo la acción de la gravedad, este objeto va a comenzar a caer y a eso lo llamamos una caída libre. Una caída libre. Y como la velocidad inicial es cero, pues podemos aplicar las ecuaciones cuando la velocidad inicial es cero, que me dice que la velocidad final va a ser igual a la gravedad por el tiempo, la altura va a ser igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y la velocidad final elevada al cuadrado va a ser igual a dos veces la gravedad por la altura. ¿Listo? Entonces, dense cuenta que vamos a tener para este tipo de movimiento dos situaciones, una horizontal y una vertical. ¿Qué hay en común en los dos movimientos? Pues que se va a compartir el tiempo. O sea, que el tiempo de caída va a ser igual al tiempo que transcurre horizontalmente. ¿Listo? Entonces, este tiempo y este tiempo van a ser iguales. Es lo que tienen en común estos dos ejes verticales. ¿Listo? Y pues vamos a hacer un pequeño ejemplo donde podamos pues aplicar este movimiento. Entonces, ejemplo. Vamos a decir que hay un avión, ¿cierto? Hay un avioncito que se mueve hacia allá con una velocidad de 200 kilómetros por hora. ¿Sí? Ese avioncito va a estar a una altura de 6.000 metros. Por error, en este avión se cae una maleta. Algo pasó, se cayó una maleta. Entonces salió una maleta del avión. Esa maleta va a hacer este movimiento. ¿Listo? Vamos a asumir que no hay aire. Entonces, cuando el avión esté acá donde la maleta choca con el piso, pues van a estar ocupando la misma posición horizontal. La pregunta de este problema es, ¿dónde cae la maleta? ¿Dónde o a qué distancia cae la maleta? ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. Listo, chicos. Entonces, dense cuenta que el tiempo que tarda la maleta de acá donde salió del avión hasta donde choca con el piso va a ser igual al tiempo que se gasta en caer desde esta altura.
¿Listo? Entonces, aquí nos damos cuenta que la altura está expresada en metros y la velocidad está expresada en kilómetros por hora. Entonces necesitamos hacer la transformación de esos kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, esa velocidad en X va a ser igual a 200 kilómetros. Qué pena con ustedes. 200 kilómetros por hora por 1000 hora metro sobre 3600 kilómetros segundo. Ya esto expliqué de dónde sale, entonces no me va a preocupar por esa explicación. ¿Listo? Entonces vamos a tener que kilómetro arriba y kilómetro abajo se van, hora abajo y hora arriba se va. Como yo sé que ustedes son muy colaboradores, entonces alguien que haga ese cálculo. ¿Cuánto les da? 200 A mí, por 1000 dividido. a mí me dio Muy bien. 55.55. Entonces tenemos que la velocidad en X va a ser igual a 55,5 metros por segundo. Hasta ahí estamos. Sí, señor. Pero démonos cuenta que para poder calcular la distancia necesitamos conocer el tiempo. Y para poder conocer el tiempo, pues necesitamos calcularlo en la caída. Entonces, ¿qué vamos a tener para la caída? Vamos a tener que la altura son 6.000 metros, que la gravedad vale 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Y que nos están preguntando cuál es el tiempo que se tarda en caer. ¿Listo? Entonces nos están preguntando qué tiempo tarda en caer. Dentro de las ecuaciones de caída libre, que ya las hemos visto varias veces, nos damos cuenta que la ecuación que nos sirve es la segunda. Entonces, la segunda ecuación nos dice que la altura es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Aquí les voy a despejar para que ustedes no tengan inconveniente. Está dividiendo, pasa a multiplicar. 2y. La gravedad está multiplicando, va a pasar a dividir. Y como el tiempo está elevado al cuadrado, pues lo que yo debo hacer es sacar raíz cuadrada. Y esto va a ser igual al tiempo. Entonces el tiempo lo podemos calcular como la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. Entonces lo único que hago es sustituir valores. Tenemos entonces que tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por 6.000 metros dividido la gravedad, que son 9,8 metros por segundo cuadrado. Simplificamos, metro arriba, metro abajo. Ustedes me colaboran, por favor, multiplican 6.000 por 2 y lo dividen entre 9,8. ¿Cuánto les da? Chicos, ¿cuánto les da? Mil, profe, a mí me da Punto 5. 1224.48. Digamos que punto 5, ¿listo? Segundo. Y si le llamo la raíz cuadrada de ese número, ¿nos da cuánto? Treinta y cuatro Digamos punto que nos va a novecientos dar noventa y dos 35. 35. ¿Listo? Entonces ya calculé el Ah, tiempo que se gasta en caer la maleta al piso. ¿Listo? Ahora sí ya lo puedo sustituir en el eje horizontal, donde distancia va a ser igual a la velocidad en X por el tiempo. Entonces la velocidad en X la calculamos 55,5 metros por segundo por el tiempo que fueron 35 segundos. Entonces segundos arriba y segundos abajo se nos van. Y 55,5 por 35, ¿cuánto nos da?
1942.5. 1942,5 metros. ¿Listo? Eso significa que esa distancia que hay desde acá, cuando se comenzó a caer la maleta, hasta acá, que fue cuando cayó, va a corresponder a 1942,5 metros. ¿Listo? El tiempo que tarda en caer la maleta va a ser de 35 segundos. ¿Hasta ahí captado el ejercicio? Sí, señor. Bueno, en este momento tenemos 21 estudiantes conectados. Perdón, 20 estudiantes conectados. Asumo que en el colegio tenemos 60 estudiantes de... Uy, no. Tenemos 100 estudiantes en el colegio de grado décimo. ¿Hasta ahí el ejercicio? Sí, señor. Bueno, entonces ahí para que vayan recordando, cuando ustedes alguna vez vayan a ser pilotos, ¿cierto? De un avión de combate y tienen que lanzar alguna bomba, tienen que hacer estos cálculos. ¿Listo? Porque no es que usted vea aquí el objetivo y suelte la bomba, porque pues la bomba va a caer más allá. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. ¿Alguien ha visto las películas de Misión Imposible? Sí, señor. ¿Alguien ha visto practicar parkour? Sí, señor. Ah, bueno. Eh, Cuando ustedes practican parkour, ¿se pueden hacer estos cálculos? ¿Cierto que No. no? No, uno no hace. Uno toma impulso y la idea es caer más allá del borde. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a decir que por acá hay una azotea y por acá hay otra azotea. ¿Listo? Tenemos un practicante de parkour. Y él quiere hacer este salto. ¿Listo? ¿Qué se sabe? Que aquí hay 3 metros. ¿Sí? Y que entre el borde superior de donde él va a saltar, desde acá, hasta la siguiente azotea, hay 2 metros. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, obviamente, saltar de tal modo que el muchacho llegue al otro lado sano y salvo y pueda hacer su rollito para amortiguar la caída. ¿Cierto? No nos dan más datos, pero nos van a preguntar cuál es su velocidad cuando se lanza. ¿Cuál debe ser su velocidad cuando él eh, se va a lanzar? Suponiendo que lo va a hacer de manera horizontal. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo primero que nos van a preguntar es, lo primero que debemos calcular es, ¿qué tiempo tarda en bajar esos 2 metros? ¿Listo? Lo segundo que nos van a preguntar es, ¿cuál es la velocidad en X? Entonces, las ecuaciones ya las hemos visto, ¿cierto? ¿Alguien me acuerda cómo calculo el tiempo para cuando uno cae de 2 metros? 2 veces la altura sobre la gravedad. Esto va a ser 2
por 2 metros dividido entre la gravedad, que vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. 2 por 2, 4. Y 4 dividido entre 9,8, ¿cuánto nos da? ¿Se se cuenta metro y cero metro? punto cuatrocientos ocho 0,408 segundos cuadrados. O sea que ¿cuánto dura la caída? 0,63. Eh, 0,64. 63,8, ¿cierto? Vamos a Sí, decir que son señor. 0,64 segundos. Entonces, dense cuenta que ya tengo el tiempo. Aquí ya calculé el tiempo que se demora él en caer al otro lado. Pero no tengo la velocidad. La velocidad la voy a calcular como distancia sobre el tiempo. La distancia es de ¿cuánto? 2 metros. 3 metros, ¿cierto? 3 metros. Y el tiempo me dio 0,64 segundos. O sea, hace que esa velocidad va a ser igual a ¿cuánto? A 4,69. 4,69, muy bien, metros por segundo. ¿Listo? Si él utiliza esa velocidad mínima, digámoslo, él va a llegar aquí al bordecito. ¿Listo? Si logra aumentar esa velocidad, pues va a caer un poquito más allá y asegura su caída sobre la azotea. Si la calcula por debajo de esto, si desarrolla una velocidad por debajo de 4,69 metros por segundo, pues lo más seguro es que va a caer como por acá y la única salvavidas que le queda es cogerse con los brazos para pues no caerse. ¿Listo, chicos? Muchachos. Sí, señor. Bueno. Entonces, ese es el primer tipo de movimiento que vamos a tener en el plano. Un movimiento en el cual yo lanzo un objeto con una velocidad horizontal. Cojo una manguera con agua y le imprimo una velocidad horizontal. ¿Listo? Y se llama semiparabólico porque esa curvita que hicimos es media parábola. ¿Listo? Entonces, nos vamos para el siguiente movimiento. Entonces, digamos que estamos sobre el piso. Y yo cojo un objeto y le imprimo una velocidad inicial, ¿cierto? Y esa velocidad inicial va a formar un ángulo con la horizontal. ¿Listo? Entonces, si ustedes cogen una manguera y le colocan así un ángulo de lanzamiento, pues el agua, la curvita que nos va a dibujar, va a ser algo muy parecido a esto. ¿Cierto, chicos? Sí, señor. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de algo que se llama, o tiene varios elementos, que lo vamos a llamar Xmax. Se conoce como alcance horizontal, ¿cierto? Que es qué tan lejos llega el objeto, ¿cierto? Lo otro que nos va a interesar es qué tan alto llega. Vamos a llamar la altura máxima. Y nos va a importar cuánto dura en el aire, el tiempo de vuelo. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a analizar de manera horizontal.
De manera horizontal, no hay nada, despreciamos el aire, que haga que ese balón se mueva más rápido hacia adelante o que lo detenga. Si no hay aire, no hay nada que lo detenga. Y esta pelotica no tiene un propulsor, un motor que lo empuje hacia adelante, o sea, que haga que su velocidad aumente. Por lo tanto, la velocidad en X va a ser una constante y vamos a tener un movimiento uniforme. ¿Listo? Verticalmente, ¿qué vamos a tener? Entonces vamos a tener que es como si yo cogiera un objeto, me olvido aquí la parte horizontal, como si yo cogiera esa pelotica y la lanzo hacia arriba, sube y se devuelve. O sea que a eso lo llamamos una caída libre. ¿Listo? Pero va a tener una velocidad inicial que va a ser mayor que cero porque lo estoy lanzando hacia arriba. Eh, ¿De dónde saco esa velocidad inicial y esa velocidad en X? Mejor, una velocidad en Y. Pues las voy a sacar de esto, de esta información que yo tengo acá. ¿Por qué? Porque ahí aplicamos lo que vimos al principio del año, que eran vectores. Aquí tengo la velocidad inicial, que la llamo v sub 0. Vamos a tener una velocidad hacia arriba, que lo vaya a llamar v de y, ¿cierto? Y voy a tener una velocidad horizontal, que lo voy a llamar v de x. ¿Listo? Y acá el que va a ser el comodín va a ser el ángulo. Este ángulo. Entonces, ¿qué vamos a tener? V de y, cateto opuesto. Entonces recordemos que cuando tenemos el cateto opuesto vamos a utilizar el seno. Entonces v sub 0, seno de θ. Y si estoy hallando el cateto adyacente, pues va a ser v sub 0, coseno de θ. ¿Listo? Entonces, ahora sí ya me puedo volver aquí a mis ecuaciones horizontales y verticales. Horizontal. V de x es igual a v sub 0, coseno de θ. La distancia va a ser igual a velocidad en x por el tiempo. Pero la velocidad en x ya la tenemos acá. Entonces va a ser igual a v sub 0, coseno de θ multiplicado por el tiempo. V sub 0, coseno de θ multiplicado por el tiempo. Y ya no tengo más ecuaciones. Tengo que esta es mi ecuación principal para averiguar horizontalmente dónde está cuando yo conozco el tiempo. ¿Listo? Nos vamos para el eje vertical. En el eje vertical sí tenemos varias ecuaciones. Ustedes las tienen en una tabla que vimos la clase pasada, que dice que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Esa velocidad en Y ya la calculé. Entonces vamos a tener que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial multiplicado por el seno de θ menos gravedad por tiempo. Esto me va a permitir calcular la velocidad final cuando yo conozco el tiempo transcurrido. Dense cuenta que ya nos están apareciendo más ecuaciones, ¿no? Segunda ecuación que yo tengo del movimiento o caída libre. Tengo que la altura va a ser igual a la velocidad en y multiplicado por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa velocidad en y era la que teníamos arriba y nos queda que la altura va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de θ multiplicado por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto me va a permitir calcular dónde está el objeto verticalmente cuando yo conozco el tiempo.
¿Listo? Y finalmente, tenemos que la velocidad final elevada al cuadrado va a ser igual a la velocidad en y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, sustituyendo esta velocidad en y, nos queda que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a b sub 0 cuadrado seno cuadrado de tita menos 2 veces la gravedad por la altura. ¿Listo? Y eso me va a permitir a mí calcular cuál es la velocidad del objeto cuando yo conozco su altura. Entonces, aquí tenemos las tres ecuaciones generales. Entonces, digamos que estas son ecuaciones generales. ¿Listo? Pero no olvidemos que en el dibujito les dije que a uno le interesa básicamente tres cosas. ¿Qué tan lejos llega? ¿Qué tan alto llega? ¿Y cuánto dura en el aire? ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de construir las ecuaciones que me permitan calcular esos tres valores. ¿Qué tan alto llega? ¿Qué tan lejos llega? ¿Y cuánto dura en el aire? Para ello, pues vamos a utilizar básicamente las de caída libre para iniciar. ¿Listo? Entonces, cuando el objeto está en el punto más alto, ¿sí? Cuando el objeto está aquí en el punto más alto, verticalmente, ojo, únicamente verticalmente, ¿cuál es la velocidad? Chicos, cuando yo lanzo una pelota hacia arriba y esa pelotica llega al punto más alto, ¿cuál es su velocidad? Muchachos, Laura Geraldine, María. Cero, ¿no? Obvio, cero, porque deja de subir para comenzar a bajar. Entonces voy a trabajar con estas ecuaciones que Bajar. tengo por acá. ¿Listo? Cuando llega al punto más alto, esta velocidad final vale cero. Entonces, en el punto más alto, la velocidad final vale cero. Y vamos a tener entonces y max. Voy a utilizar entonces esta ecuación. Entonces vamos a tener 0 elevado al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado de tita, menos 2 veces la gravedad por la altura máxima. Está sumando, ¿pasa qué? A restar. Menos velocidad inicial al cuadrado, seno al cuadrado de tita, va a ser igual a menos 2 veces la gravedad por la altura máxima. ¿Listo? Está multiplicando, pasa a dividir. Menos la velocidad inicial al cuadrado, seno al cuadrado de tita, dividido menos 2 veces la gravedad va a ser igual a la altura máxima. ¿Listo? De tal modo que aquí entonces podemos deducir que la altura máxima se calcula como menos por menos más, velocidad inicial al cuadrado, seno al cuadrado de tita, todo sobre 2 veces la gravedad. Esto me va a permitir calcular la altura máxima que alcanza cualquier objeto que yo lance verticalmente hacia arriba, que lance formando un ángulo con la horizontal. Aquí tenemos el ángulo, aquí tenemos la velocidad
con la cual fue lanzado. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Bueno, nos vamos para la segunda parte. Vamos a calcular el tiempo de vuelo. Entonces, cuando yo lanzo un objeto hacia arriba, el tiempo que se gasta en subir, ¿cómo es comparado con el tiempo que se gasta en bajar? ¿Es mayor, es menor o es igual? María José, cuando yo cojo un objeto, lo lanzo hacia arriba, sí, el tiempo que se gasta en llegar hasta arriba, ¿cómo es con el tiempo que se gasta en bajar? ¿Es mayor, menor o igual? Menor. Ashley Brigitte, no. María José, no contestó María José. Creo que se le dañó el micrófono. Chicos, hay 23 muchachos, perdón, 22 muchachos en clase y solamente 18 me han contestado a la asistencia. Vuelvo a enviar el link de asistencia. ¿Listo? Entonces, el tiempo que se gasta en subir es el mismo que se gasta en bajar. ¿Listo? Entonces, si yo calculo el tiempo que se gasta en subir, pues lo multiplico por 2 y voy a tener el tiempo que dura en el aire. ¿Listo? Para ello, voy a utilizar esta primera ecuación. ¿Listo? Entonces, en el punto más alto, la velocidad final vale 0. ¿Cierto? Y vamos a tener el tiempo de subida. Tiempo en subida. ¿Listo? Vamos a tener velocidad final, va a ser igual a la velocidad inicial, perdón, v sub 0, seno de tita, menos gravedad por tiempo. Entonces, cuando la velocidad final vale 0, vamos a tener velocidad inicial, seno de tita, menos gravedad por el tiempo en subir. Está sumando, pasa a restar. Menos v sub 0, seno de tita, sobre, está multiplicando, pasa a ir menos la gravedad, va a ser igual al tiempo que se gasta en subir. Menos por menos me da más. Entonces, el tiempo que se gasta en subir va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de tita, todo sobre la gravedad. Pero no olvidemos que a nosotros nos interesa el tiempo de vuelo. Entonces, el tiempo que se gasta en subir y en bajar. Entonces, el tiempo de vuelo o tiempo en subir y bajar va a ser igual a 2 veces el tiempo que se gasta en subir. Por lo tanto, el tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces v sub 0, seno de tita, sobre la gravedad. Entonces, esta ecuación me va a permitir calcular cuánto se gasta el objeto en el aire. ¿Listo? Como cuando ustedes juegan tejo. Ustedes lanzan el tejo, y ustedes pueden calcular su velocidad inicial y el ángulo con que lanzaron el tejo. Ustedes pueden averiguar cuánto dura el tejo en el aire. ¿Listo? Bueno, continuamos. Nos falta solamente la última variable, la distancia. Entonces, nosotros sabemos que el X máximo va a ser igual a la velocidad inicial multiplicado por el coseno de tita multiplicado por el tiempo de vuelo. ¿Sí? Pero el tiempo de vuelo lo acabamos de calcular. Entonces nos queda que la distancia máxima va a ser igual a la velocidad inicial
coseno de tita por 2 veces la velocidad inicial seno de tita, todo sobre la gravedad. Ahora vamos a utilizar álgebra. 2, los números se colocan al principio. B sub 0 por B sub 0 me va a dar B sub 0 elevado al cuadrado. ¿Sí? Coseno de tita, seno de tita, todo sobre la gravedad. Y esta ecuación me va a permitir a mí calcular qué tan lejos llega. ¿Hasta allá vamos, chicos? Sí, señor. Bueno. ¿Ustedes están viendo trigonometría con qué profesor? Con Katy. Con Katy. Y me imagino que con Katy ya están viendo identidades trigonométricas. Sí, señor. Bueno. Entonces, hay una identidad trigonométrica que me dice que 2 veces, ojo lo que yo estoy encerrando, el coseno de tita por el seno de tita corresponde al seno de 2 tita. ¿Listo? Entonces, esta ecuación se me va a transformar en distancia máxima. Va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, seno de 2 tita sobre la gravedad. ¿Listo? Entonces, ¿cuál ecuación van a utilizar? La que ustedes quieran de esas dos que están encerradas en nubecita. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Bueno, ahorita viene la semana de receso, muchachos. Entonces, después de la semana de receso, voy a hacer los ejemplos pertinentes a esta temática. ¿Sí? Básicamente, durante este periodo vamos a trabajar un taller y una guía que les subí hoy. ¿Listo? Ese taller va a tener un valor de 3 notas, donde vamos a ver movimiento semiparabólico, movimiento parabólico y otro movimiento que vamos a ver la próxima clase. ¿Listo? Entonces, un solo taller dividido en 3 partes. ¿Listo? Y una guía que les subí el día de hoy, cuyo plazo máximo de entrega es el día 15 de noviembre. Hoy es 4 de octubre, entonces son 27 días al 31 más 15. Son 46 días para desarrollar la guía que les envié el día de hoy. ¿Listo, muchachos? Vale, papá. Bueno, Sí, señor. la otra guía se la voy a subir terminando el otro taller. ¿Listo? Con esto doy por terminada la clase el día de hoy, chicos. Espero que pasen un feliz día y que se encuentren muy bien. ¿Listo? Y les deseo desde ya unas felices vacaciones porque creo que esta semana no nos vemos más virtualmente. ¿Listo, chicos? Que la pasen Igualmente. muy bien. Hasta luego. Chaito. Chao, papá. Profe, una pregunta.